¿Y si el cuerpo de Jesús nunca estuvo en el sepulcro, porque nunca lo enterraron allí? La historia que millones conocen, la muerte de Jesús en la cruz, su entierro en una tumba prestada y su resurrección al tercer día, ha sido contada por siglos con fervor y convicción. Pero, ¿y si te dijera que existe una teoría que la Iglesia ha evitado discutir durante generaciones? Una teoría que no niega la fe, pero que la sacude desde sus cimientos. Muchos no lo saben, pero existen documentos, manuscritos y testimonios antiguos que plantean una posibilidad inquietante. Que el cuerpo físico de Jesús nunca estuvo en el sepulcro donde fue supuestamente depositado. Que algo, o alguien, intervino antes de que pudiera ser sellado con la piedra. Que la resurrección, como fue entendida y enseñada, podría ocultar una verdad aún más profunda y misteriosa, una verdad prohibida. ¿Por qué algunos textos antiguos de los primeros siglos desaparecieron sin dejar rastro? ¿Por qué algunos padres de la Iglesia debatieron en secreto sobre la naturaleza exacta de la resurrección corporal? ¿Y cómo es posible que en ciertas regiones del Medio Oriente aún se hable de reliquias ocultas que jamás debieron existir? Si el cuerpo de Cristo ascendió. Los evangelios hablan de un sepulcro vacío, pero el silencio posterior, la ausencia de restos, la falta de evidencia física concreta. Todo esto ha abierto la puerta a una pregunta inquietante. ¿Dónde está el verdadero cuerpo de Jesús? ¿Acaso fue retirado antes del amanecer por aquellos que sabían algo que nosotros aún no comprendemos? ¿O existe una conspiración milenaria para proteger una verdad que el mundo aún no está preparado para escuchar? No se trata de atacar la fe, sino de profundizar en ella, de explorar lo que está detrás del velo, entre líneas, en los textos, olvidados por el tiempo y censurados por los poderosos. Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, ¿estarías dispuesto a ir más allá del dogma y mirar al abismo de lo oculto, de lo inexplicado, de lo que siempre estuvo ahí, pero nadie se atrevió a preguntar? Si este tema ya te está haciendo pensar, te invito, de forma muy sincera, a que dejes tu like, porque eso nos permite seguir explorando estos misterios juntos. También me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has cuestionado lo que pasó con el cuerpo de Jesús? Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver toda la historia bíblica. ¿Estás listo? La teoría prohibida comienza ahora. Muchos no lo saben, pero los relatos más antiguos sobre la resurrección de Jesús no se centran en un cuerpo glorificado saliendo de una tumba. De hecho, en los primeros textos del cristianismo, anteriores incluso a los evangelios canónicos, el énfasis no está en el cuerpo, sino en las apariciones. La carta de Pablo a los Corintios, considerada uno de los documentos cristianos más antiguos, afirma que Jesús fue visto por Cefas, luego por los 12, por más de 500 hermanos y por último, por el mismo Pablo. Sin embargo, Pablo no menciona la tumba vacía, no habla de un sepulcro ni de un cuerpo físico que desaparece, solo de visiones. Y visiones pueden tener muchas interpretaciones. Los documentos antiguos revelan que, durante las primeras décadas del cristianismo, hubo una intensa discusión teológica. ¿Fue la resurrección un fenómeno físico o espiritual? Algunos pensaban que Jesús resucitó en cuerpo y alma. Otros, que su cuerpo físico había sido transformado o dejado atrás. Pero, ¿por qué hay tanto silencio sobre lo que pasó exactamente con ese cuerpo? La tumba vacía, según los evangelios, fue descubierta por mujeres. Esto, en una época en que el testimonio femenino no tenía valor legal, ha llevado a muchos historiadores a pensar que el relato fue construido después, como una forma de afirmar la resurrección corporal frente a las dudas crecientes. Y aquí aparece una pieza inquietante del rompecabezas. El Evangelio de Pedro, un texto apócrifo que fue rechazado por la Iglesia oficial, pero que circuló ampliamente en los primeros siglos. En él, la resurrección es descrita con detalles sobrenaturales.
Dos ángeles bajan del cielo, la piedra rueda sola, y de la tumba sale no solo Jesús, sino que es seguido por una cruz que habla. ¿Por qué un relato tan fantasioso sería escrito si no fuera una forma simbólica de encubrir una verdad más cruda, más humana? Muchos creen que este tipo de evangelios fueron descartados precisamente porque ofrecían versiones demasiado literales, o al contrario, demasiado simbólicas del evento. Pero todos comparten un mismo patrón. El cuerpo no es lo central es la visión, el mensaje, el misterio. Y es en ese vacío, literal y simbólico, donde algunos investigadores se han atrevido a plantear una pregunta tabú. ¿Fue el cuerpo de Jesús retirado por manos humanas antes de que se sellara el sepulcro? Imagina por un momento que una pequeña red de seguidores íntimos, tal vez con la ayuda de José de Arimatea y Nicodemo, escondieron el cuerpo de Jesús en un lugar secreto, tal vez por temor a que los romanos lo profanaran, tal vez para proteger algo sagrado, o tal vez porque sabían que su desaparición sería el inicio de algo más grande. Esta hipótesis, tan antigua como peligrosa, nunca fue discutida abiertamente, y sin embargo las piezas están ahí, esperando a ser vistas con nuevos ojos. Y si esto fuera cierto, ¿dónde fue llevado ese cuerpo? En el próximo bloque, exploraremos mapas antiguos, textos perdidos y señales geográficas olvidadas que apuntan a un lugar remoto, un sitio que, para algunos, fue el verdadero destino del cuerpo de Jesús. Pero, ¿y si la historia fuera diferente? ¿Y si en lugar de una tumba vacía por obra divina, existiera un rastro físico, un desplazamiento real del cuerpo hacia un destino cuidadosamente oculto? Muchos no lo saben, pero existen leyendas milenarias que hablan de una cueva secreta en el desierto de Judea. Una gruta en las colinas rocosas, no lejos de Jerusalén, donde, según algunos textos gnósticos y tradiciones orales apócrifas, fue depositado un cuerpo envuelto en lino, guardado por un círculo reducido de seguidores y sellado con símbolos que impiden su profanación. Las primeras referencias a este sitio aparecen en documentos hallados cerca de Qumrán, la misma región donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto. Entre los textos menos conocidos, hay fragmentos que describen un justo de luz que fue escondido en el seno de la tierra árida, donde el sol no entra y el viento no habla su nombre. Muchos estudiosos creen que se trata de una referencia cifrada a Jesús. Pero lo más inquietante no es solo el lenguaje místico. Es el hecho de que estas descripciones coinciden geográficamente con una zona concreta. Una red de cuevas cerca de la antigua ruta entre Jerusalén y Jericó, conocida en la antigüedad como el Sendero de Sangre. Este camino, angosto y traicionero, fue utilizado durante siglos por pastores, comerciantes y fugitivos. Se sabe que era ideal para moverse sin ser visto. Si un grupo de seguidores quería trasladar el cuerpo sin llamar la atención, hacerlo de noche por esta ruta tendría sentido. Pero ¿con qué propósito? ¿Por qué esconder el cuerpo si esperaban que resucitara? Aquí es donde entra una teoría aún más provocadora, que los seguidores más íntimos de Jesús sabían que algo sobrenatural iba a ocurrir, pero no sabían exactamente cómo. Tal vez pensaron que el cuerpo necesitaba ser protegido de los enemigos. Tal vez creyeron que el templo de piedra no era digno de contener un cuerpo tan sagrado. O quizá, sabían algo que nosotros aún no comprendemos. Los documentos antiguos revelan que, entre los esenios, grupo religioso asociado con Qumrán, existía la creencia de que el cuerpo de un profeta debía pasar por un periodo de purificación en la tierra, escondido del mundo, antes de su ascenso espiritual. ¿Es posible que este rito haya sido aplicado a Jesús? Y hay más. En 1952, arqueólogos británicos encontraron en una cueva cercana al Wadi Kelt una inscripción en arameo que hablaba de un varón de los dolores, depositado en la roca de la visión, junto a un símbolo críptico, una cruz invertida sobre un círculo. El hallazgo fue rápidamente archivado y nunca divulgado al público, pero los investigadores locales aún lo recuerdan.
¿Por qué se silencian estos hallazgos? ¿Qué interés hay en que esta historia nunca salga a la luz? En la siguiente parte, viajaremos a Egipto y exploraremos un conjunto de textos copto-cristianos que narran una versión completamente diferente de la sepultura de Jesús. Una versión que fue considerada tan peligrosa, que fue clasificada como herética y escondida durante siglos. En 1945, un campesino egipcio desenterró por accidente una vasija de barro cerca de la ciudad de Nag Hammadi, al sur de Egipto. Dentro había códices antiguos, ocultos durante siglos, cubiertos de polvo y envueltos en piel. Lo que contenían iba a cambiar para siempre la forma en que entendemos los primeros siglos del cristianismo. Muchos no lo saben, pero estos textos, conocidos hoy como los evangelios gnósticos, fueron excluidos deliberadamente del canon bíblico. No porque contradijeran el mensaje de Jesús, sino porque ofrecían una perspectiva demasiado peligrosa y radicalmente distinta. Uno de 1200. Los documentos más impactantes es el Evangelio de Tomás, donde Jesús no habla de muerte ni de resurrección física. En su lugar, repite una y otra vez que el reino está dentro de vosotros, y que la salvación no depende de un cuerpo, sino del despertar espiritual. Pero es en otros textos, como el Evangelio de Felipe y el Tratado sobre la Resurrección, donde encontramos una sugerencia mucho más provocadora, que el cuerpo físico de Jesús fue trascendido, no revivido, que su presencia después de la crucifixión fue real, sí, pero no corporal, que aquellos que lo vieron no lo vieron con los ojos, sino con el alma. El Evangelio de Felipe afirma que aquello que muere no es lo que resucita, y luego añade, el Señor se levantó en espíritu. Aquellos que dicen que resucitó con su cuerpo se equivocan, pues no han conocido la verdad. Estas palabras fueron consideradas heréticas por la Iglesia primitiva, porque cuestionaban directamente la piedra angular del cristianismo institucional, la resurrección corporal. Pero si estas ideas se compartían entre los cristianos del siglo I, ¿qué significa eso sobre lo que realmente ocurrió? Los documentos antiguos revelan que había una profunda división entre las comunidades cristianas primitivas. Unas creían en una resurrección literal, física, histórica. Otras, como los gnósticos, creían que el cuerpo debía ser superado, que Jesús no volvió a la vida en carne, sino que ascendió como pura conciencia. Y si esto fuera así, el cuerpo podría haber sido dejado atrás, o escondido, o incluso destruido ritualmente. Pero hay algo más perturbador. Un manuscrito conocido como el Libro de Tomás el Contendiente, encontrado en el mismo hallazgo de Nag Hammadi, describe un diálogo en el que Jesús le dice a Tomás que después de su partida, será buscado por muchos, pero hallado por muy pocos. Luego agrega, verán un cuerpo, pero no será el mío. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Estaba Jesús anticipando una gran confusión? ¿O revelando un secreto sobre su cuerpo físico? La posibilidad de que el cuerpo de Jesús haya sido ocultado intencionalmente para proteger un misterio superior cobra cada vez más fuerza. Y si así fue, ¿dónde está ahora? ¿Qué otros registros fueron silenciados por siglos? En el próximo bloque, nos adentraremos en documentos secretos del Vaticano, rumores que surgieron durante la Edad Media, y una pista inquietante que conecta a los templarios con la búsqueda del cuerpo perdido de Cristo. Durante siglos, la Iglesia ha custodiado no solo los fundamentos espirituales del cristianismo, sino también los secretos más oscuros de su historia. Algunos de estos secretos, según diversos investigadores, jamás han sido revelados al público, por su potencial de sacudir las bases mismas de la fe. Muchos no lo saben, pero en el corazón del Vaticano existe una zona a la que muy pocos tienen acceso: el Archivo Secreto Apostólico Vaticano. Se trata de una colección de documentos históricos cuidadosamente protegidos, con más de 85 kilómetros de estanterías y textos que datan del primer milenio. Aquí, según rumores persistentes desde el siglo XIV,
existirían registros de un objeto sagrado trasladado desde Tierra Santa a Europa, bajo máxima discreción. Y es aquí donde aparece una orden que ha estado envuelta en leyendas, teorías y misterios durante más de 900 años: los Caballeros Templarios. Estos monjes guerreros, oficialmente fundados en 1119, fueron mucho más que simples custodios de peregrinos. Según documentos medievales, los templarios realizaron excavaciones secretas bajo las ruinas del Templo de Salomón en Jerusalén durante sus primeros años. ¿Qué buscaban realmente? ¿Y qué encontraron? Algunas teorías sostienen que lo que hallaron no fue oro ni reliquias comunes, sino restos sagrados, fragmentos del pasado de Jesús que nunca debieron ver la luz. Entre ellos, se habla de un lienzo sepulcral no identificado, vasijas con sangre reseca y, según versiones más radicales, incluso un receptáculo mortuorio, de piedra, tallado con símbolos desconocidos, que contenía un cuerpo humano conservado en condiciones inexplicables. Aunque estas ideas parecen salidas de una novela, ciertos documentos confiscados durante la disolución de la orden en 1307 refieren interrogatorios donde los templarios fueron acusados de rendir culto a una cabeza barbada, guardada en un relicario. Algunos creen que esto era simplemente una distorsión de sus prácticas. Otros sospechan que se trataba de algo mucho más perturbador. Pero lo más alarmante no es solo la naturaleza del objeto, sino su destino. Según algunos registros apócrifos franceses, este cuerpo, o lo que quedaba de él, fue trasladado a una abadía templaria en el sur de Francia, donde habría permanecido oculto por generaciones, hasta desaparecer misteriosamente tras la caída de la orden. Los documentos antiguos revelan que hubo una última caravana templaria que partió hacia Escocia, llevando con ellos cofres sagrados cuya descripción coincide con las de sepulcros móviles. Esta migración coincidiría con la repentina protección que la familia Sinclair ofreció a los templarios en Roslin, el mismo lugar donde siglos después surgirían teorías sobre los secretos mejor guardados del cristianismo. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no hablar abiertamente de este hallazgo, si fuera real? Tal vez porque su revelación destruiría el símbolo más poderoso de la cristiandad, que Jesús venció la muerte en cuerpo. Y si su cuerpo físico aún existiera, ¿qué diría eso sobre la resurrección? En el próximo bloque cruzaremos el Canal de la Mancha hacia Inglaterra y Escocia, donde ruinas medievales, códices olvidados y criptas selladas podrían contener nuevas pistas sobre el destino final del cuerpo más buscado de la historia. En las colinas verdes de Escocia, al sur de Edimburgo, se alza una capilla que, para muchos, es solo una obra gótica de belleza singular. Pero para investigadores, historiadores alternativos y buscadores de lo prohibido, Roslin Chapel es mucho más que un templo cristiano. Es un mapa codificado, un santuario hermético construido para proteger un secreto sagrado. Esta capilla, terminada en 1486 bajo el mecenazgo de la familia Sinclair, antiguos protectores de los templarios exiliados, está cargada de simbología masónica, templaria y esotérica. Pero lo que más ha llamado la atención de los estudiosos no es lo que se ve, sino lo que no se ha permitido ver durante más de 500 años. Debajo de Roslin existe una cripta, cerrada desde el siglo XVII, que jamás ha sido abierta oficialmente al público. Ningún arqueólogo moderno ha recibido permiso para excavarla completamente. ¿Qué hay allí que requiere tanto silencio? Muchos no lo saben, pero en antiguos manuscritos de la familia Sinclair, hoy conservados bajo llave en archivos privados, se hace referencia a la presencia de un relicario mayor traído por mar desde el sur de Francia, custodiado por los últimos iniciados. En otras palabras, se habla de un objeto sagrado, enterrado intencionalmente bajo tierra firme escocesa, cuyo contenido era demasiado poderoso para ser revelado a los hombres comunes. Pero, ¿y si la historia fuera diferente? ¿Y si ese relicario no fuera un símbolo, sino un contenedor físico,
un sarcófago, un cuerpo. En 1997, un historiador independiente llamado Andrew Sinclair, descendiente directo de los constructores de Roslin, publicó teorías según las cuales el linaje Sinclair no solo heredó títulos nobiliarios, sino también la custodia de un legado templario que incluía reliquias de Jesús, posiblemente incluso su cadáver momificado. Aunque la idea suena escandalosa, hay testimonios de investigadores que han usado georradares alrededor de la cripta, detectando cámaras subterráneas inexploradas, con estructuras que coinciden con tumbas. Sin embargo, hasta hoy, ninguna excavación ha sido autorizada. ¿Quién detiene estas investigaciones? ¿Por qué un país secular como Escocia protegería con tanto fervor un espacio religioso medieval sin permitir su exploración científica? Algunos sostienen que hay presión internacional, incluso vaticana, para mantener el lugar intacto. Otros creen que hay pactos de silencio que trascienden la religión, tocando intereses de sociedades secretas, linajes antiguos y guardianes, del legado espiritual más grande de la humanidad. Los símbolos tallados en la piedra de Roslin parecen contar una historia paralela a la Biblia. Ángeles sin rostros, crucifixiones ocultas, plantas americanas talladas antes del descubrimiento oficial del Nuevo Mundo. Todo parece indicar que quienes construyeron este lugar sabían cosas que aún no entendemos. Si el cuerpo de Jesús fue preservado y trasladado a Escocia, protegido por los templarios y ocultado bajo tierra sagrada, entonces no estamos hablando solo de una teoría, estamos ante una de las verdades más cuidadosamente enterradas de todos los tiempos. Y sin embargo, Roslin podría no ser el destino final. En el próximo bloque, seguiremos el rastro de un misterioso códice encontrado en Portugal, en un monasterio templario abandonado, que sugiere que el cuerpo fue trasladado una vez más, hacia un lugar aún más lejano y más inesperado. En el corazón de Portugal, en la ciudad de Tomar, se encuentra un monasterio que parece haber quedado congelado en el tiempo, el Convento de Cristo. Este lugar fue el cuartel general de los caballeros templarios en la península ibérica. Sus muros aún respiran los ecos de rituales secretos, juramentos sellados en sangre y la sombra de una misión nunca revelada. Durante siglos, el monasterio permaneció intacto, hasta que en 1917, durante unas reformas internas, un grupo de obreros encontró, escondido detrás de una pared falsa, un compartimento sellado. Dentro había pergaminos, sellos templarios y un pequeño códice escrito en latín vulgar con fragmentos en griego y hebreo. Este códice sería conocido desde entonces como el manuscrito de Tomar. Muchos no lo saben, pero ese códice contenía una serie de coordenadas cifradas, acompañadas de dibujos rudimentarios de barcos, rutas marítimas y un símbolo peculiar, una cruz sin brazos, parecida a una brújula. A simple vista, parecía un simple diario de navegación, pero al ser descifrado, reveló una narrativa inquietante: la existencia de una carga santa, trasladada desde las Islas Británicas hasta una nueva tierra, más allá del Atlántico. El códice no menciona directamente a Jesús, pero se refiere repetidamente a Él, cuya carne fue preservada más allá del velo del tiempo, y describe cómo fue puesto en sueño perpetuo, envuelto en telas antiguas y sellado con el aliento de la rosa y la cruz. Las referencias a símbolos rosacruces, templarios y alquímicos son constantes. Pero, ¿y si el códice no hablaba en metáforas? ¿Y si esas coordenadas escondían el verdadero destino del cuerpo de Jesús? Los investigadores que han seguido estas pistas creen que el códice narra una travesía que comenzó en Escocia, pasó por Portugal y culminó en el continente americano. Siglos antes del descubrimiento oficial de América. ¿Una locura? Tal vez, pero los templarios poseían embarcaciones, mapas secretos, y según algunos documentos ocultos, ya habían alcanzado tierras más allá del océano. ¿Es posible que el cuerpo de Jesús haya sido llevado al Nuevo Mundo antes de que Colón zarpara? Curiosamente,
Varias leyendas indígenas del norte de México y del sur de Estados Unidos hablan de hombres blancos con túnicas rojas que llegaron desde 1900 en el mar trayendo un cuerpo sagrado, al que rendían culto en silencio. En ciertas comunidades del suroeste estadounidense, incluso existen petroglifos milenarios que representan una figura acostada, rodeada de estrellas, con un símbolo en su pecho, una cruz envuelta en espinas. Coincidencia o no, el Códice de Tomar menciona un punto exacto de llegada, un valle rodeado de montañas, donde el cielo y la tierra se besan con fuego y silencio. Algunos investigadores identifican esta descripción con una región concreta del norte de Nuevo México, en un lugar ahora protegido por el gobierno de Estados Unidos, y donde, según rumores, los arqueólogos no tienen acceso sin autorización federal especial. ¿Por qué tanta protección? ¿Qué hay allí que no debe ser descubierto? Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de forma inquietante. Templarios, códices antiguos, crónicas indígenas y regiones selladas. Todo parece señalar que el cuerpo de Jesús, o lo que queda de él, no está ni en Jerusalén, ni en Europa, sino en América. Pero hay más. En el próximo bloque, exploraremos el extraño testimonio de un agente de inteligencia retirado que asegura haber visto documentos clasificados sobre un protocolo de contención espiritual en instalaciones subterráneas del gobierno estadounidense. Documentos que hablarían directamente de un cuerpo fuera del tiempo y la historia. En 1997, un exagente de inteligencia estadounidense llamado Richard Calhoun, retirado tras más de 2 décadas de servicio en operaciones encubiertas, concedió una entrevista anónima que se filtró en foros especializados de lo oculto y conspiraciones. Su rostro estaba cubierto, su voz distorsionada, pero sus palabras quedaron grabadas. Lo que encontramos no era de este mundo, o mejor dicho, era de este mundo, pero no del tiempo que conocemos. Muchos lo ignoraron como una fantasía más, de la red. Pero algunos investigadores con acceso a registros militares notaron que el nombre de Calhoun aparecía efectivamente en documentos oficiales relacionados con el resguardo de sitios arqueológicos clasificados, incluyendo uno cerca de Dulce, Nuevo México. Un lugar famoso por sus teorías de bases subterráneas y fenómenos inexplicables. En su testimonio, Calhoun relató que fue asignado a un equipo especial encargado de monitorear un artefacto biológico hallado en una antigua cámara subterránea, descubierta tras un colapso geológico. Lo que encontraron allí, según él, no era simplemente un cuerpo humano, sino un ser que emitía una frecuencia desconocida. Estaba envuelto en una tela que nunca había mostrado señales de degradación, con marcas en su frente que coincidían con la descripción de la crucifixión romana, pequeñas hendiduras en la región supraorbital. Pero lo más inquietante no era el cuerpo en sí, sino los efectos que provocaba. Alteraciones en la percepción del tiempo, visiones de carácter espiritual, e incluso estados de trance involuntario en los miembros del equipo. Calhoun mencionó algo que llamó Protocolo de Contención Espiritual Omega 7, un procedimiento activado únicamente en casos donde un descubrimiento podría alterar la narrativa espiritual del mundo moderno. Y según él, eso era exactamente lo que ese cuerpo representaba. Los documentos que vio hablaban de una entidad de interferencia temporal, con alto valor simbólico y potencial para generar histeria religiosa global. Las descripciones coinciden sospechosamente con los relatos del Códice de Tomar. Según este documento, el cuerpo fue sellado en un receptáculo de reposo perpetuo y transportado más allá del océano, para ser custodiado hasta el día en que el velo de los siglos sea rasgado por la luz del retorno. Muchos no lo saben, pero algunos teólogos marginales han especulado con una teoría perturbadora, que el verdadero cuerpo de Jesús fue trasladado para protegerlo de la manipulación institucional, y que el relato de la resurrección fue construido a partir de visiones, apariciones y símbolos, no del cuerpo físico como tal.
Pero si este cuerpo está realmente en manos del gobierno estadounidense, ¿por qué se oculta? ¿Por qué su sola existencia se considera peligrosa? Quizás porque si se llegara a confirmar que el cuerpo fue escondido, movido y preservado fuera de Jerusalén, toda la historia espiritual de la humanidad se reescribiría. No se trataría solo de un hallazgo arqueológico, sino de un choque directo con los pilares más sagrados de Occidente. Y si el cuerpo aún existe, ¿por qué no se ha descompuesto? ¿Qué lo preserva? En el siguiente bloque, nos adentraremos en un terreno aún más inquietante: las teorías gnósticas y esotéricas que afirman que el cuerpo de Jesús no era como el de los hombres comunes, sino un receptáculo divino que contenía una chispa eterna, una materia distinta que la ciencia no podría explicar. En los márgenes del cristianismo primitivo surgió una corriente silenciada durante siglos: el gnosticismo. Los gnósticos no negaban a Jesús, sino que lo veían como un ser completamente distinto a cualquier otro nacido de mujer. Para ellos, Jesús no murió como los hombres, ni su cuerpo era hecho de carne común. Su materia era distinta: un cuerpo glorioso, incorruptible, hecho de luz condensada. Muchos no lo saben, pero varios textos descubiertos en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, contienen fragmentos que describen a Jesús como una emanación celestial revestida de apariencia humana. En el Evangelio apócrifo de Felipe, por ejemplo, se sugiere que el Cristo no sufrió en la cruz como se relata, sino que su cuerpo era una ilusión diseñada para manifestar el misterio divino. Esto no quiere decir que Jesús no existiera, sino que su forma física era de origen no terrenal. Estas ideas, aunque perseguidas por la Iglesia oficial durante siglos, tienen ecos en los evangelios canónicos. Por ejemplo, tras su resurrección, Jesús aparece en habitaciones cerradas, cambia de forma, y sus discípulos muchas veces no lo reconocen al instante. ¿Cómo explicar estos fenómenos sin recurrir a una materia distinta? Y si aceptamos esa posibilidad, se abre una pregunta más inquietante: ¿dónde está ese cuerpo glorioso ahora? ¿Y qué pasaría si la materia de ese cuerpo pudiera alterar incluso la física como la entendemos? Según algunos manuscritos esotéricos, como los conservados por los cátaros en la Edad Media y destruidos en la cruzada contra ellos, el cuerpo de Cristo no se desintegró, sino que fue llevado a una dimensión paralela o resguardado en una cámara donde el tiempo se detiene. Para estas escuelas místicas, el cuerpo de Jesús es el portal entre mundos, un puente entre lo visible y lo invisible, entre el hombre y lo divino. Pero hay más. Ciertos textos rosacruces y herméticos hablan de un corpus glorificatus, el cuerpo glorificado, que no muere ni se pudre, sino que vibra en una frecuencia distinta a la materia densa. Y esta idea fue retomada incluso por científicos de frontera, como Nikola Tesla, quien hablaba de materia sutil y frecuencias de resonancia entre la energía, el cuerpo y el espíritu. Y si lo que algunos gobiernos han encontrado, y silenciosamente, protegido, no es solo un cuerpo antiguo, sino una fuente de energía espiritual, capaz de alterar la conciencia humana a gran escala, si el cuerpo de Jesús realmente era distinto, eso explicaría por qué su paradero se mantiene como uno de los secretos más bien guardados de la historia. No solo se trataría de un símbolo de fe, sino de una clave viva que amenaza estructuras de poder tanto espirituales como científicas. En el próximo bloque, iremos aún más lejos. Exploraremos cómo ciertas órdenes secretas, incluyendo los templarios y los custodios de la sombra, habrían jurado proteger el paradero del cuerpo, moviéndolo entre continentes para mantenerlo oculto de los ojos profanos. A lo largo de los siglos, las órdenes secretas han jugado un papel crucial en la preservación de secretos que podrían alterar la historia tal como la conocemos. Entre estas órdenes, destaca una especialmente misteriosa: los Custodios de la Sombra. Se dice que esta organización fue fundada en tiempos medievales, mucho antes de la creación de los templarios, por un pequeño grupo de eruditos y místicos que tuvieron acceso a documentos secretos relacionados con el cuerpo de Jesús.
Los custodios de la sombra recibieron este nombre porque su misión consistía en ocultar la verdad detrás del cuerpo de Cristo, asegurándose de que no cayera en manos de aquellos que no estaban preparados para comprender su verdadero poder. Esta organización, por lo general, operaba en las sombras sin una estructura visible ni una jerarquía oficial. Sus miembros eran, y en muchos casos aún son, figuras influyentes en diversos sectores: academia, política y religión. Muchos de los documentos que esta orden resguardaba fueron descubiertos y desaparecieron misteriosamente durante las cruzadas, pero se cree que una versión clave del mapa de la Última Cena sobrevivió. Este mapa, codificado en símbolos alquímicos y matemáticos, describe un camino secreto que conecta varios sitios históricos dispersos por todo el mundo. La leyenda dice que, en su punto culminante, este mapa revela la ubicación exacta donde el cuerpo de Jesús fue ocultado tras su resurrección. Según algunos estudios recientes, basados en fragmentos de antiguos códices gnósticos y análisis criptográficos, el mapa no solo señala lugares físicos, sino que también está interconectado con ciertos eventos astrológicos y ciclos cósmicos. De hecho, algunos académicos sugieren que este mapa está diseñado para activarse solo en momentos específicos de la historia, cuando los guardianes, que lo posean, estén preparados para desvelar su verdadero significado. Uno de los fragmentos más enigmáticos de este mapa se encontró en 1930 en un monasterio de la región del Tíbet. Los monjes que lo resguardaban afirmaron que el mapa solo podría ser interpretado por aquellos con un conocimiento profundo del esoterismo cristiano y las antiguas prácticas de meditación. Durante años se pensó que este mapa era solo una leyenda, pero un equipo de arqueólogos dirigidos por el experto en religiones antiguas, Dr. Thomas Engel, descubrió parte del mismo durante una expedición secreta financiada por un consorcio internacional de museos. El Dr. Engel, quien tuvo acceso a los archivos clasificados de esta expedición, reveló en una conferencia privada que el mapa señalaba un punto en particular: un sitio en las profundidades del desierto de Arabia, cerca de la antigua ciudad de Petra. Según las coordenadas, este lugar correspondería a una especie de santuario subterráneo, diseñado para proteger el cuerpo de Jesús de las perturbaciones del mundo exterior. Los relatos indican que aquellos que intentaron investigar más a fondo este sitio fueron recibidos con fenómenos inexplicables, luces extrañas, cambios en la percepción del tiempo y, en algunos casos, apariciones de figuras misteriosas que advertían a los intrusos sobre las consecuencias de desvelar este secreto. Pero, ¿quiénes son realmente los custodios de la sombra? ¿Qué papel juegan en la preservación de este secreto? Si el cuerpo de Jesús fuera realmente ocultado en estos lugares, ¿qué ocurriría si el mapa cayera en manos equivocadas? Algunas teorías sugieren que aquellos que no estén preparados espiritualmente para comprender su significado sufrirían terribles consecuencias, ya que la mera revelación de este cuerpo podría alterar el equilibrio entre lo divino y lo humano. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la Iglesia Católica y las principales instituciones religiosas han intentado, a lo largo de los siglos, suprimir cualquier pista sobre la existencia de estos custodios y el mapa que lleva al paradero del cuerpo de Jesús. Hablaremos de los esfuerzos por borrar cualquier evidencia histórica y de cómo algunas sectas dentro de la Iglesia trataron de secuestrar este secreto para usarlo como una herramienta de control espiritual. Durante siglos, las altas jerarquías de la Iglesia Católica han controlado lo que la humanidad puede conocer sobre los eventos cruciales de la vida de Jesús, y aunque la resurrección es uno de los pilares de la fe cristiana, hay un silencio incómodo sobre lo que realmente ocurrió con el cuerpo de Cristo después de su ascensión al cielo. De hecho, muchos investigadores aseguran que lo que la Iglesia ha hecho no es preservar la verdad, sino más bien ocultar partes de ella. Muchos no lo saben, pero a lo largo de la historia, varios documentos secretos han sido destruidos sistemáticamente por la Iglesia, especialmente aquellos que contenían menciones a la naturaleza mística del cuerpo de Jesús.
Durante el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., los líderes cristianos se reunieron para definir qué textos serían considerados oficiales, es decir, los evangelios canónicos. Sin embargo, miles de textos antiguos fueron descartados, incluidos los evangelios apócrifos que daban una perspectiva completamente diferente sobre la vida de Jesús y su cuerpo. Uno de los más importantes documentos censurados fue el Evangelio de Judas, que describe cómo el apóstol Judas Iscariote, considerado traidor por la tradición oficial, entregó a Jesús a las autoridades para liberar su alma. Este evangelio revelaba una visión del sacrificio de Cristo completamente opuesta a la narrativa cristiana ortodoxa. En este texto, Jesús no muere en la cruz por los pecados de la humanidad, sino que se transfigura en un ser de luz para continuar su misión fuera del plano físico. Otro fragmento histórico que desapareció fue un conjunto de cartas que hablaban sobre los custodios del cuerpo de Jesús, quienes, según algunas versiones, tomaron el cuerpo después de la crucifixión y lo ocultaron en un lugar secreto, posiblemente un santuario en las montañas del Líbano. Las cartas mencionan que estos custodios no eran solo discípulos cercanos, sino una hermandad secreta que había sido instruida por Jesús en los misterios ocultos, secretos que la Iglesia preferiría mantener en la penumbra. ¿Por qué esta supresión? ¿Por qué la Iglesia querría borrar las huellas de algo tan fundamental? La respuesta se encuentra en lo que muchos expertos consideran una lucha de poder. Si el cuerpo de Jesús pudiera ser encontrado y se comprobara que su naturaleza física era diferente a todo lo que la Iglesia había enseñado, esto implicaría una completa revisión de la teología cristiana. La doctrina oficial no podría sostenerse ante la evidencia de que el cuerpo de Cristo no fue simplemente un hombre común, sino algo mucho más allá de la comprensión humana. Además, la Iglesia tenía un poder absoluto sobre la fe de millones de personas y los relatos que se difundieron se convirtieron en la única verdad aceptada. Revelar que existían otras narrativas sobre la resurrección y el paradero del cuerpo de Jesús podría haber provocado una crisis espiritual en toda la cristiandad. En el siglo XIII, durante la persecución de los templarios, algunos documentos y artefactos relacionados con los custodios de la sombra fueron recuperados pero rápidamente desaparecieron. Los templarios, conocidos por su supuesta conexión con los misterios antiguos, también fueron considerados por la Iglesia como una amenaza. Se decía que ellos poseían no solo conocimientos ocultos, sino un fragmento de la verdad que podría desvelar lo que realmente ocurrió con el cuerpo de Jesús. En este contexto, la Iglesia comenzó a reprimir cualquier conocimiento alternativo que desafiara la visión oficial de la crucifixión y la resurrección. Así, durante siglos, los intentos por descubrir la verdadera ubicación del cuerpo de Jesús fueron sistemáticamente frustrados. Las expediciones a sitios como Jerusalén y el monte Sinaí fueron desautorizadas, y las pruebas sobre la existencia de un lugar secreto donde el cuerpo de Cristo habría sido ocultado fueron ridiculizadas o eliminadas. Pero algo extraño comenzó a ocurrir en el siglo XX. Archivos secretos fueron filtrados a través de las redes esotéricas, y fragmentos de antiguos códices fueron desenterrados en lugares como Qumran y las cuevas de Nag Hammadi. Estos textos sugieren que, en realidad, la Iglesia no pudo destruir toda la información. Algunos relatos sugieren que el cuerpo de Jesús ha estado siendo protegido por sociedades secretas, fuera del alcance de la humanidad, esperando el momento adecuado para revelarlo. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la ciencia moderna ha comenzado a investigar este misterio, y cómo algunos científicos y arqueólogos han intentado, sin éxito, desvelar lo que la Iglesia ha intentado ocultar durante siglos. A lo largo de la historia, la ciencia ha estado al servicio de la humanidad, buscando respuestas a los misterios más profundos del universo. Pero, en cuanto a los secretos espirituales y religiosos, la ciencia ha encontrado un límite. La cuestión de la ubicación del cuerpo de Jesús es uno de esos enigmas que, por más avances tecnológicos que se logren,
parece estar más allá del alcance de la ciencia tradicional. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, varios equipos de arqueólogos y científicos han intentado descubrir la verdad detrás de los relatos bíblicos sobre la crucifixión y la resurrección. Excavaciones en sitios como el Monte Golgota y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén han ofrecido diversas teorías sobre el paradero del cuerpo de Jesús, pero ninguno de estos esfuerzos ha logrado aportar evidencia concluyente que confirme o desmienta las leyendas que han perdurado por siglos. En 2007, un equipo de arqueólogos liderado por el Dr. James Tabor, uno de los expertos más reconocidos en la historia cristiana, excavó en el barrio antiguo de Jerusalén. Descubrieron lo que parecía ser una tumba antigua que coincidía con la descripción de las escrituras del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando los arqueólogos intentaron profundizar en su investigación, algo extraño ocurrió. Todos los análisis se detuvieron abruptamente. La razón oficial fue una serie de tensiones políticas en la región, pero muchos especulan que hubo una intervención de grupos religiosos poderosos para detener los avances en la investigación. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia se encuentra con límites invisibles, aparentemente diseñados para impedir que ciertos secretos salgan a la luz? Las teorías modernas sugieren que el cuerpo de Jesús no se encuentra en un solo lugar físico. En lugar de eso, algunos creen que está oculto en múltiples dimensiones. Es decir, no en un lugar tangible que pueda ser encontrado por arqueólogos, sino en una realidad espiritual más allá de nuestro entendimiento humano. Los fenómenos inexplicables que rodean los lugares sagrados como el Monte Golgota o el Santo Sepulcro podrían ser indicativos de que la ubicación del cuerpo de Jesús está protegida por una barrera espiritual, diseñada para impedir que se revele antes de su tiempo. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Es posible que el cuerpo de Jesús nunca haya sido destinado a ser encontrado por manos humanas? ¿Qué pasaría si, en lugar de ser un objeto físico, su cuerpo representara algo mucho más grande? Una verdad espiritual que solo puede ser comprendida a través de la fe y la revelación divina. Muchos místicos y teólogos han afirmado que el cuerpo de Jesús no fue simplemente un sacramento físico, sino un símbolo de la vida eterna, de la transfiguración del ser humano hacia lo divino. Si realmente el cuerpo de Jesús está oculto, ¿cuál sería el propósito de esta ocultación? ¿Y por qué la humanidad nunca debería descubrirlo por completo? Quizás el verdadero cuerpo de Cristo se encuentra en un lugar más profundo, en nuestros corazones y en nuestra conexión espiritual con lo divino. Tal vez el verdadero secreto de la resurrección no esté en la ubicación física de su cuerpo, sino en la transformación espiritual que podemos experimentar cuando buscamos la verdad más allá de los límites materiales. Al final de todo este misterio, surge una pregunta que deja al espectador reflexionando profundamente. ¿Está la respuesta al paradero del cuerpo de Jesús realmente destinada a ser encontrada por la humanidad? ¿O está esta verdad guardada solo para aquellos que están dispuestos a ver más allá de lo físico, a entrar en una dimensión de fe y revelación, donde los límites del tiempo y el espacio se desvanecen? Si esto resonó contigo, no olvides dejar tu comentario y compartir este video con alguien que también necesita conocer esta verdad olvidada. ¿Qué opinas sobre la ubicación del cuerpo de Jesús? ¿Crees que la Iglesia ha ocultado algo más grande que solo su cuerpo físico? Comparte tus pensamientos y reflexiones, y si no lo has hecho aún, suscríbete para más contenido que profundiza en los misterios más oscuros de nuestra historia espiritual.